Hola, mi nombre es Diego Ortiz y este es el video integral crítico para los cursos del segundo semestre del año 2025. Y hoy los invito a tener conmigo una charla y a analizar al arquitecto Renzo Piano y la arquitectura contemporánea. Para poder hablar y comprender mejor al arquitecto Renzo, primero debemos conocer un poco de su historia. Él es un arquitecto italiano nacido en Génova en 1937 y proviene de una familia de constructores, que es donde nosotros podemos encontrar el origen por su gusto e interés en el mundo de la arquitectura y de la construcción. Y luego, tras graduarse en la Escuela Politécnica de Arquitectura de Milán en 1964, trabajó en la empresa constructora de su padre y posteriormente colaboró con las oficinas de Louis Kahn en Filadelfia y de Makowski en Londres. Y en 1980 fundó Renzo Piano Building Workshop, que actualmente cuenta con oficinas en París, Génova y Berlín. Ahora que ya conocemos un poco de la historia del arquitecto, podemos empezar a analizar las características de su arquitectura. Pero yo soy de la idea que para poder lograr comprender de mejor manera una situación o una idea, es importante conocer el contexto de lo que se va a analizar, para que nosotros tengamos elementos para poder comparar entre lo que se dice y lo que se ve y tener una mejor aproximación a la realidad. Y en este caso vamos a analizar las características que dice el propio Renzo Piano sobre su arquitectura. Y la primera de estas características es la transparencia. Él dice que sus obras buscan que la luz ingrese y atraviese entre sus espacios. Se maximiza el uso de la luz natural y se vuelve un elemento más de diseño, un elemento de sus obras. Los espacios abiertos, pues diseñó espacios donde la gente pueda convivir y transitar, generando este sentimiento de comunidad en sus obras. Y esto lo vamos a analizar más adelante y hay una pequeña reflexión que vamos a hacer al respecto también. También el coqueteo, que es uno de los elementos que me pareció más interesante escucharlo, pues según el propio arquitecto sus obras coquetean con elementos naturales, físicos e intangibles que lo integran. Yo creo que hoy en día se busca sobresalir más que coquetear, pues para coquetear no se necesita ser extravagante. Yo considero que el coqueteo es sutil y lo puedo observar en las obras del arquitecto Renzo, y también lo vamos a ver ahorita más adelante. Y por último, la levitación, pues las estructuras deben verse ligeras, elevadas y casi flotando. Y esto lo vamos a ver reflejado en el uso de los materiales y en el diseño que él hace con estos materiales para sus obras. Vamos a poder observar cómo él logra transmitir esta idea y este sentimiento de objetos volando. También vamos a hablar un poco sobre el Centro Cultural Jean-Marie Thibault, que se encuentra en Nueva Caledonia y fue desarrollado entre 1993 y 1998. Y para que podamos entender un poco el contexto y la historia sobre este complejo, pues la arquitectura, el diseño combina la arquitectura moderna con las tradiciones locales, integrándose armónicamente con el paisaje costero. Y este se compone por una serie de estructuras curvas de madera y acero que evocan las cabañas tradicionales kanak, abiertas al viento y a la luz natural. Estas formas orgánicas permiten una ventilación e iluminación pasiva, reflejando un enfoque sostenible y sensible al clima tropical de esta zona. Además de su valor arquitectónico, el centro también funciona como un espacio cultural y educativo, con galerías, talleres y salas que se dedican al arte, la música y la preservación de la identidad kanak. Es un ejemplo destacado de cómo la arquitectura puede fusionar tecnología, cultura y naturaleza en una obra simbólica y funcional. En estas imágenes podemos observar secciones que nos ayudan a entender la distribución espacial al interior de este edificio. Y podemos ver cómo el arquitecto utiliza estas depresiones en el terreno para lograr diseñar espacios habitables. Y podemos analizar el uso de los sistemas pasivos de nuevo, ya que sabemos que la Tierra normalmente va a mantener una temperatura constante y eso nos va a permitir que el espacio se mantenga bastante confortable en este tipo de climas tropicales. Aparte del uso de materiales más locales y más ligeros, y el diseño que tiene para permitir la iluminación y la ventilación natural, otra vez haciendo más sostenible y sustentable la arquitectura, que es lo que hoy en día nosotros debemos buscar. En cuanto al diseño, nosotros podemos ver cómo se integra la comunidad y cómo le da este sentido de pertenencia a las personas, que no busca imponer una arquitectura nueva, sino que busca adaptar la arquitectura y la cultura, perdón, que busca adaptar la cultura a la arquitectura. Y creo que eso es mucho más importante. Y aquí el arquitecto nos da una cátedra sobre lo importante que es la conservación no solamente de los bienes muebles, sino de la cultura, que es lo que poco a poco nosotros vamos perdiendo alrededor del mundo. Y este arquitecto busca crear un espacio para la conservación de esta cultura, que son los kanak. Él investiga su historia y la adapta a la arquitectura.
Y yo podría decir que es una arquitectura moderna con un alma ancestral. Y eso es muy difícil de lograr. Es muy difícil lograr integrar lo nuevo con lo viejo. Y es una de las premisas que busca la conservación de elementos arquitectónicos y la conservación en general. La integración de los tiempos modernos con lo que nosotros tenemos como patrimonio. Y es importante que nosotros logremos tener este sentido de responsabilidad a la hora de diseñar nuestros espacios en lugares que tienen un contexto histórico bastante pesado, un contexto histórico y de pertenencia de las comunidades, de la importancia que se le da a estas personas y de la importancia que hay que darle a la preservación y a la continuación de estas culturas. Aquí podemos ver una vista interior de lo que son los diferentes módulos, pero este se repite bastante. Y es un espacio muy resiliente, ya que se puede adaptar a las diferentes necesidades que vaya teniendo la comunidad conforme el paso del tiempo. Pues no solamente puede ser una sala de exhibiciones, como en este caso, sino que gracias al diseño, que tiene una iluminación, una ventilación natural, se puede convertir en una sala de conferencias, puede ser una biblioteca, una sala de computación, entre muchos usos. Y nuevamente el arquitecto nos enseña que la arquitectura debe ser resiliente y que no se debe dejar morir. Y por último, podemos observar de nuevo el coqueteo del que el arquitecto nos habla, y me fascina, de verdad, este término que utiliza el arquitecto para referirse al estilo que él tiene, o a lo que quiere lograr, mejor dicho. Pues vemos que no pelea con el entorno, se integra a él y lo enaltece, le da otro sentido, le da un plus. No le quita el protagonismo a lo natural, y eso tampoco se ve hoy en día. Pues podemos ver edificios que buscan que el cristal se vea más que lo natural, más que la montaña o más que cualquier cosa que lo rodee. Y no nos ponemos a pensar en integrarlo verdaderamente. Y aquí tenemos una imagen que nos enseña lo que de verdad significa la integración. Y ya van dos ejemplos que a mí me ponen a pensar mucho en lo que estamos haciendo hoy en día. Y es importante que reflexionemos y que empecemos a tomar cartas en el asunto para lograr realizar arquitectura de verdad, verdadera arquitectura. Y vamos a hablar sobre el edificio de la nueva sede del The New York Times, que se desarrolló entre el 2003 y el 2007 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La nueva sede del periódico de The New York Times fue fruto de un concurso privado por invitación, convocado en el año 2000, en el que se propuso abrir en Manhattan un rincón hasta entonces olvidado, justo frente de la autoridad portuaria, mediante un edificio de 52 plantas, cuya permeabilidad y transparencia expresarían simbólicamente los estrechos vínculos entre el periódico y la ciudad. Desde aquí podemos ver la integración social que tiene con la comunidad de este edificio. Tiene una responsabilidad no solamente constructiva, sino humana. Abundando en la idea de transparencia, el vestíbulo de la planta baja no es un recinto cerrado y privado, como suele ser habitual en los rascacielos de Nueva York, sino un espacio abierto que puede ser utilizado como atajo para atravesar la manzana. En esta sección podemos observar lo que hablábamos anteriormente sobre el uso que se le da a la primera planta de este edificio. Ese carácter social que tiene, de integración con la comunidad, que está abierto a la gente. Y esta obra, esta plaza, me ayudó a entender un poco más algo que me comentaba la arquitecta en el curso de diseño. Pues nos decía que la mayoría de edificios van a necesitar de una plaza para que nosotros podamos atraer a la gente. Y esta es una de las muestras de ese concepto. Me ayudó a entender de verdad un poco más allá, un poco más gráfico, lo que significa una plaza para un edificio, que es algo que puede darle más vida, es algo que puede volverlo un hito, es algo que le da un plus también a cada una de las edificaciones cuando nosotros logramos integrarlo correctamente. Y en el caso del edificio de la sede del The New York Times, lo veo reflejado y me parece increíble la manera en que el arquitecto logra solventar esto y la idea, la responsabilidad también que tiene con la comunidad y este sentido de cercanía que le da a ellos, que no le quita el espacio, sino que aprende a compartirlo. Y por último, podemos apreciar del lado izquierdo la fachada de este edificio. Podemos ver su entorno, podemos ver cómo es que no pelea con ninguno de los otros edificios de Manhattan, cómo se integra casi en su totalidad con el entorno, con el ambiente, cómo estos tonos ámbar del sol y de la luz natural hacen que destaque y cómo coquetea de nuevo, haciendo uso de lo natural, sin necesidad de luces
extravagantes, ni de elementos demasiado modernos y orgánicos. Simplemente es. No busca hacer nada, simplemente es. Y eso me parece impresionante de este edificio. Y podemos observar también una vista interior de los elementos. Ya sabemos nosotros que para construir este tipo de edificios se utilizan elementos sumamente pesados, armaduras en acero, y el vidrio, aunque parezca, nos transmite una sensación de ligereza, es realmente un elemento demasiado pesado. Y el arquitecto logra que se vea todo lo contrario, que creas todo lo contrario. Que es un espacio ligero, abierto, en el que puedes transitar sin ningún problema, en el que puedes observar el mundo alrededor, en el que puedes sentir privacidad a pesar de que esté totalmente abierto, y nos vuelve a hacer reflexionar sobre lo que nosotros estamos haciendo. Nos vuelve a enseñar que sí se puede. Solo se necesita entender bien qué es la arquitectura. Se necesita empeño y dedicación en cada uno de los proyectos que tengamos. Y se necesita ir un paso más allá de lo que nos enseñan y de lo que nosotros creemos y conocemos. And let's talk about beauty for a moment. Beauty is not a frivolous idea. It's the opposite. In my native language, that is Italian, beautiful is bello, bello. In Spanish, beauty is bellezza. In Greek, beautiful is kalos. When you add agathos, that means beautiful and good. In no one of those languages, beautiful just means beautiful. It also means good. Real beauty is when the invisible join the visible, coming on surface. And this doesn't apply only to art or nature. This applies to science, human curiosity, solidarity. That's the reason why you may say this is a beautiful person, there's a beautiful mind. This is the beauty that can change people in better people by switching a special light in their eyes. And making building for this beauty makes a city better places to live. And better cities make a better citizen. Well, this beauty, this universal beauty, I should say, is one of the few things that can change the world. Believe me, this beauty will save the world.